síganme y yo los haré pescadores de hombres. Estas son las palabras del Señor que dirige, se lo dice a Simón Pedro, pero también lo dice a todos nosotros en este quinto domingo del tiempo ordinario. El Señor nos está llamando a seguirle. Es la vocación el tema de este domingo. El Evangelio es particular, es bellísimo, el capítulo 5 del Evangelio de Lucas. Primera parte está el contexto, la multitud de la gente que se amontona para escuchar la palabra de Dios, porque está hablando Jesús. Estamos a las orillas del lago de Genesaret. Y entonces, en esta situación, había tanta gente y Jesucristo va a subir a la barca de Simón. Ellos habían vuelto de pescar, estaban limpiando sus redes, y se sube a la barca de Simón para enseñar a la gente. Esta es la primera parte del Evangelio de hoy. Luego viene una segunda parte, que es la parte del milagro. Después de que ha hablado el Señor, le dice a Pedro una frase que llama mucho la atención. Le dice: navega mar adentro y echa las redes para pescar. Y aquí viene primero un diálogo con Pedro, porque ellos, Pedro y sus compañeros, han estado toda la noche, le va a decir, y no han pescado nada. Han llegado ese día y no han pescado nada. Pero es interesante, en este diálogo el Señor le dice una frase que es fuerte: navega mar adentro. Y entonces Pedro va a responder al final diciendo: pero sobre tu palabra yo voy a lanzar las redes. Y entonces sucede la pesca milagrosa. Tanta pesca ha salido que van a necesitar otras barcas para cargar todo el pescado que han recogido. Tercer momento, Simón Pedro va a caer de rodillas. ¿Por qué? Es bellísimo, porque aquí Simón Pedro se da cuenta que está ante el Señor y le va a decir: aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador. Le había entrado el miedo, el temor a él y a Santiago y a Juan, ¿ya? Porque se ha dado cuenta que hay una grande distancia entre Dios y el hombre. Dios es santo y nosotros somos pecadores, y Pedro se da cuenta con este hecho de que él está ante un pecador. Bien, primero que nada, hablemos de la vocación entonces. La vocación, porque el Señor le va a decir a este punto: no temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres. La vocación. Esto es lo que nos llama fuertemente el Evangelio. En efecto, la primera lectura va a hablar de la vocación del profeta Isaías. Isaías está en el templo y va a darse cuenta que él es un hombre, pues también igual, pecador, que se pronuncia santo, 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 y él se estremece de temor. Entonces, aquí, pero cuando Pedro se pone de rodillas y dice: aléjate de mí, pues parecería que el Señor no conoce a Pedro, que no sabe que Pedro es un pecador. No, el Señor sabe a quién le ha dicho: navega mar adentro. Lo sabe el Señor. Él sabe bien a quién está hablando, querido hermano, querida hermana. Algunos piensan, ¿no?, de que Dios llama a los que son más dignos, a los primeros de la clase, ¿no? Y tal vez Pedro dice: no, Señor, pero yo no soy así. No. ¿A quién llama el Señor? Dios llama a quien Él quiere, a quien Él ama.
Eso es lo que hace el Señor. Este es un primer dato importantísimo, porque el Señor nos está buscando a nosotros con tanto amor. Y si tú estás escuchando esta palabra, es posible que Dios mismo te está hablando a ti. Y uno dice, pero yo, así como soy, ¿me estás llamando, Señor? Sí. Precisamente porque eres así. Porque esto no se basa en lo que nosotros podemos ofrecerle, ¿no? Capacidades de organización, de llevar adelante una campaña. No. Nos busca porque nos ama. Esta es la llamada de cada cristiano. Pero entonces, este dato tiene un antecedente. El momento del milagro, hay una palabra que quiero explicar, porque en el momento del milagro, el Señor le va a decir, en el texto que nosotros tenemos, le dice, navega mar adentro. Otras traducciones dicen, rema mar adentro. El original y la traducción latina son diferentes, ¿ya? Y entonces, primero que nada, lo contextualizamos. Pedro le dice, Señor, hemos navegado, hemos pescado toda la noche y han fracasado toda la noche. No han tenido resultado de nada. Entonces, cuando el Señor le dice, navega mar adentro, rema mar adentro, le está pidiendo obediencia. Le dice de hacer algo a los expertos, porque ellos eran expertos en pescar, y uno, Jesucristo, les va a decir cómo pescar a los expertos. Pero esta vez, porque Jesucristo se los dice, porque está Él presente. Esto es para nosotros, hermanos. Porque primero que nada hay un contexto. Hay muchos que ante tanta dificultad se encuentran con el fracaso. Muchas veces se paralizan por las dificultades. Hay aquellos que han querido hacer una cosa y luego no les ha ido bien y quieren hacer otra cosa. Aquellos que no se deciden, por ejemplo, a casarse. Hay algunos que son enamorados ya 15 años, ¿no? Y todavía no se deciden a casarse. ¿Y por qué? Porque hay esa indecisión. ¿Por qué? Porque tal vez han tenido fracasos, dificultades. Hay algunos que con la vocación, ¿no? Cuando rompen con su enamorada, ¿no? Algún joven dice, entonces me voy a ir al seminario. ¿Por qué? Porque ahí me van a querer, porque no me han querido. Tampoco es así, ¿no? Se dan cuenta que no funciona de esta manera. Aquí la clave está en la palabra del Señor. El Señor le va a decir, navega mar adentro. El original es diferente y les decía, y en latín suena así, duc in altum. Así está traducido en latín. Del original griego lo traducen así. ¿Qué significa duc in altum? Literalmente significa condúcete hacia arriba. Duc viene de ducere, duc in altum, condúcete hacia arriba. Uy, seguramente porque eso también quiere decir condúcete hacia mar adentro, para los que usaban esta frase. Pero se dan cuenta, aquí hay algo fundamental. Incluso el original les dice que naveguen donde es más profundo. Eso dice el original. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque ya la iglesia estaba diciendo, en esos momentos, en los momentos en los que estamos paralizados, en que parece que no hay caso de vivir, hace falta escuchar esta palabra del Señor, duc in altum. Eso significa para nosotros, primero que nada, ¿no? Condúcete hacia arriba. Reza. La oración
fundamental, que es adentrarnos en la oración. ¿Para qué? Para luego vivir, para vivir esta nueva etapa que estamos viviendo con todo esto de la pandemia. Y es entonces un nuevo modo de vivir. Hay muchos retos, muchos peligros, porque hace falta vivir la vida, pero en esto hace falta escuchar esta palabra del Señor, la palabra del Señor, que Él nos diga, vamos adelante, vamos hacia lo más alto. Oremos. Es bellísimo, es importante esto, porque entonces esto nos ayuda a entrar detrás del Señor. ¿Cómo va a responder Pedro? Porque nos interesa, porque también nosotros estamos llamados a responderle al Señor. Pedro va a responderle diciendo, bueno, el texto dice, si tú lo dices, echaré las redes. Pero ese sí puede sonar como, si tú lo dices, ¿no? Así con un poco de duda y demás. El original es bello porque dice, sobre tu palabra echaré las redes. No en mi experiencia, sino en tu palabra. Eso significa confiar. Pedro, escuchándole al Señor, ha confiado. Deja de confiar en sí mismo, en sus dotes, que son importantes, pero esta vez hace falta confiar en el Señor, confiar en su palabra. Esto es lo que nos dice el Señor en este domingo. Confía en Él, porque Él está presente, porque Él nos habla, porque entonces con su palabra vamos a entender quiénes somos nosotros. Nosotros somos fruto de su amor. Esto es lo más importante, que nos ha hecho el Señor con una meta bellísima. Y sabemos a qué cosa nos está llamando, cuál es el sentido de nuestra vida. Bellísimo, porque entonces tiene sentido hablar de vocación. Porque entonces a los jóvenes se les puede hablar, alguno tendrá la llamada a casarse. Y en nombre de esta palabra, porque el Señor está con él, lo va a hacer. A otros les llamará a ser, por ejemplo, religiosos. A algunas hermanas monjitas, tal vez a algún joven para ser religioso o sacerdote. Pero lo más importante es de que en todo esto vamos a poder ser nosotros mismos y vamos a poder llevar lo que hemos recibido. Como dice San Pablo en la segunda lectura. Dice San Pablo, estoy transmitiendo en primer lugar lo que yo a mi vez he recibido. Que el Señor nos conceda este don. Que escuchemos esta palabra bella. Duc in alto. Ve más, rema, navega mar adentro. Vamos hacia adelante, hacia la felicidad, a la presencia del Señor. Que el Señor les bendiga.